recorte de esa historia, construir la historia de modo sincrónico o de modo diacrónico. ¿Se recuerdan cuál era una forma y otra? Si yo digo sincrónica, ¿a qué me refiero? Que Estudia son hechos de hechos la y misma época, fenómenos. ¿Perdón? Estudia hechos y fenómenos que No. son de la de misma la época. misma época o Ah, simultáneas. bueno. Si no terminan la frase, les digo no. Si estudian hechos y fenómenos, la historia y otras ciencias estudian hechos y fenómenos, pero no. ¿Significa qué cosa entonces? La sincronía o el estudio Que sincrónico. ocurren al mismo tiempo, son hechos que ocurren al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y aclaro también que no solamente puede ser al mismo tiempo, sino, qué sé yo, la sincronía puede estar dada por un corte relativo entre unas décadas, por ejemplo, porque tiene que ver con fenómenos, tiene que ver con cosas que pueden ocurrir simultáneamente, o en un plazo de tiempo similar, por ejemplo, qué sé yo, podemos estudiar las guerras del siglo XX, ¿no? Entonces nuestra sincronía tiene ese recorte temporal, ese siglo. ¿Cómo podemos estudiar, no sé, el 2001? Y vemos Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas, Argentina, la debacle político-económico de la salida del gobierno de una coalición que gobernaba, de la Alianza se llamaba, genéricamente hablando de la Alianza, que gobernaba el doctor de la Rúa. Entonces, bueno, ahí sí, porque sucede una en septiembre y la otra en diciembre, ahí es bien sincrónico, pero si nosotros hablamos, puede ser un lapso de tiempo, 10, 15, 20 años, también puede ser sincronía. Depende de cómo se esté construyendo la historia, de qué tema estemos hablando y a qué nos queremos referir. ¿Se entiende esto? Como la historia es una construcción, los recortes se hacen de acuerdo al objeto de estudio, de acuerdo a qué queremos estudiar de la historia. ¿Eh? Nosotros podemos estudiar, entonces, en ese sentido, estudia hechos o fenómenos que de una misma época que son simultáneos en ese periodo. Ahora, ese periodo puede ser el mismo año, 2 años de diferencia, 10, 15, puede llegar hasta un siglo, sí, puede llegar hasta un siglo. Porque estamos hablando de un fenómeno, o, por ejemplo, cuando estudiamos un mismo fenómeno, cómo se da en distintos países. Nosotros cuando vemos el desarrollo, por ejemplo, de determinados movimientos artísticos y de arte, diseño y arquitectura, supónganse, vamos a ver cómo ese fenómeno, por ejemplo, se da en Europa y cómo se da en América. Entonces también estamos haciendo una sincronía. Aunque no se dan exactamente en el mismo tiempo, algunos sí, otros no. Por ejemplo, si hablamos de los modernismos, y cuanto más nos acercamos en tiempo histórico, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o las vanguardias artísticas, son más o menos simultáneas. Pero cuando nos alejamos en el tiempo, qué sé yo, el barroco, que es un movimiento del siglo XVII en Europa, a la Argentina o América en general llega en el 18, fines del 17, 18, o sea que hay casi un delay que ocupa en algunos casos hasta casi 100 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque justamente las circunstancias históricas hacen que del centro emisor, que es Europa, ¿no? Y que luego llega a América a través justamente de la cultura española, ¿no? Y de artistas, arquitectos españoles y demás, bueno, hay un delay. Lo digo en estos términos porque es como la palabra que más fácil uno entiende de cuál es ese retraso, esa demora, y esa demora se da por, lógicamente, la falta de comunicación. América, lógicamente, se desarrolla como un territorio, desde el punto de vista cultural,
mucho más tarde que Europa, entonces, y tiene que ver también con un fenómeno que es la colonización. Entonces, ¿quiénes traen? Bueno, España, o en el caso también de Brasil, Portugal lleva ese movimiento artístico a sus centros o a sus colonias en América, y ese delay tiene que ver justamente, bueno, con el tiempo con el que se evoluciona, con que llegan las noticias, las ideas, todo a América. En el caso de la contemporaneidad, el fenómeno puede ser simultáneo, porque estamos conectados, todos nosotros ahora, vía Zoom, probablemente de varios rincones del país. Nosotros a la mañana tenemos una estudiante que el año pasado cursó en Alemania y ahora está en España, cursando. Y bueno, y estamos simultáneamente trabajando juntos. Y entonces, ¿esto qué significa? Que que se aceleraron los tiempos históricos y que el grado de sincronía es mucho mayor. Incluso si nosotros trabajamos, por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Vamos a ver que lo que afecta a cada país, digamos, simultáneamente son cuestiones diferentes porque, bueno, no sé, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, supónganse, estaba en el territorio de Europa continental, los países habían sido afectados incluso por los bombardeos, ocupaciones, etc. Londres o Inglaterra, mucho menos, porque bueno, había que cruzar había que llegar para poder bombardear, etc. Ya ahí, y no estuvo ocupada. Pero y Estados Unidos, aun cuando intervino en la guerra, no tuvo ocupación territorial. Entonces piensen ustedes que todo eso, ocupación o incluso ni un solo bombardeo en el continente, ¿sí? En Hawái, que fue una isla, es una isla, ¿no? Que está sobre el Pacífico, en el medio del Pacífico, así que muy separada, muy lejana a Estados Unidos. Bueno, entonces, vamos a ver que simultáneamente, aun cuando estemos hablando de un mismo fenómeno, afecta diferente a los distintos países. Entonces eso es la sincronía, ¿no? Estudiar los hechos y los fenómenos, pero va a depender qué es lo que nosotros querramos estudiar para ver el recorte de esa sincronía. ¿Se entiende esto? Para que entonces veamos que la historia no es algo que, no sé, todos los acontecimientos que suceden. Bueno, algunos sí, otros no, algunos que realmente interesan, que fueron destacados, que fueron simbólicos, que fueron importantes, que marcaron las transformaciones de un país, de un territorio, de una generación, de una sociedad, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con eso. ¿Y la diacronía se recuerda algo que era? Que estudia hechos de épocas diferentes, anteriores o posteriores. Para realizar una Ajá. comparación. ¿Cómo? Para realizar una comparación. No, más para comparar es la sincronía. Pero ¿qué palabra uso yo siempre? Usé y mencioné, pero me van a escuchar permanentemente sobre la diacronía. ¿Qué era? ¿Qué analiza? ¿Qué estudia? Procesos. ¿Cómo? Procesos. La evolución temporal. Procesos. No solo evolución, puede ser evolución o no evolución, pero procesos, es decir, un mismo fenómeno a través del tiempo. Qué sé yo, si nosotros, por ejemplo, la historia argentina, ¿no? Desde el 25 de mayo de 1810, o anterior incluso, desde el proceso de colonización española hasta nuestros días. Bueno, es un proceso. Dentro de ese proceso, gran proceso argentino, puedo estudiar, qué sé yo, fenómenos que pueden suceder. La consolidación como Estado-Nación, o la declaración de la independencia, o las guerras independentistas, que también parte del proceso. Ahí hago un corte. Y puedo también estudiar periodos dentro de los periodos. Por ejemplo, siguiendo con la historia argentina, los periodos que gobernó el peronismo. Entonces tomo todos los periodos que gobernó el peronismo.
o los periodos que tuvimos dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los periodos que hubo dictaduras militares. Entonces, también se estudian procesos, es decir, en el tiempo, un mismo fenómeno en el tiempo. Cuando hablamos del arte y el diseño, hablamos de movimientos, por ejemplo, o hablamos de fenómenos como la clasicidad. Todos los momentos en donde el mundo clásico, me refiero a la antigüedad grecorromana, aparece en el arte como un referente en el diseño, supónganse. Entonces puedo tomar desde la antigüedad hasta nuestros días y ver todos cómo fue evolucionando, transformándose. Eso es la diacronía, son procesos. Son a lo largo del tiempo, algunos también procesos más cortos, otros más largos, porque si hablo de la historia argentina, es mucho más reciente y más corta que si hablo de la historia, no sé, de España, Italia, algunos de esos países europeos que tienen, o ni que hablar de los países orientales que tienen, son ancestrales. Entonces, la diacronía habla de eso, ¿no? De procesos en el tiempo, y que también a veces se hacen recortes o cortes sincrónicos para ir viendo por partes eso. Pero bueno, es lo que nosotros estudiamos son épocas diferentes, anteriores o posteriores, pero no solamente sirve con esa contestación, les digo porque por allí ustedes toman estos cuadros como que es la respuesta y se acabó, no. Estos son cuadros orientativos para los cuales yo después explico media hora lo que es cada cosa. Les digo esto porque suele suceder, está bien, nosotros ahora no tenemos desarrollo por escrito, pero sí a veces hacemos, aquellos que quieran promover tienen parciales orales, entonces por allí la respuesta, la diacronía estudia épocas diferentes, anteriores y posteriores. ¿Qué es eso? No, así no es una respuesta es explicar todo el fenómeno, así que estos cuadros son simplemente de referencia, ¿sí? Para que ustedes después puedan explicarlos. Bueno, y como ciencia también humana, social, estudia al hombre en su acontecer histórico y lógicamente dentro de un determinado tiempo y espacio. Y la historiografía, decíamos, ¿no?, que es una construcción subjetiva. De hecho, hoy vamos a empezar a trabajar sobre esto, vamos a lanzar el primer trabajo práctico, al cual yo les voy a hacer una introducción, pero después ustedes van a tener que hacer un trabajo grupal al respecto. Y al ser una construcción subjetiva, porque siempre la historia, al ser una construcción, es subjetiva, ¿no? Esta idea de que si uno lee un libro de historia, tiene el conocimiento absoluto y no hay duda de eso, no es así. No es así, ¿por qué? Porque, bueno, siempre hay una interpretación, incluso aún cuando trabaja uno con datos estadísticos. De hecho, escuchando las noticias de estos últimos tiempos, ¿no? Si uno, es decir, el mismo dato que uno tiene de la vacunación o vacunación, la interpretación de unos y otros es distinto. Para uno somos el país con más vacuna en el mundo y con el otro con menos vacunado en el mundo. ¿Por qué? Bueno, si se toman las dos dosis, si se toma una dosis, si se toma el porcentaje de personas que deben ser vacunadas, o se toma la totalidad de la población, o sea, el mismo incluso dato estadístico, que parece ser duro, frío y no hay duda, bueno, puede ser interpretado también de distintas formas. Entonces, siempre es una construcción subjetiva, a eso me refiero. Y el estudio de la historia no es nunca igual, lineal o irrefutable. ¿Por qué? Bueno, porque puede suceder que con el mismo dato, les decía yo, son distintas interpretaciones. Puede ser también que sobre un determinado acontecimiento, el paso del tiempo determina la aparición de nuevos vestigios, la aparición de nuevos documentos, el avance tecnológico, que también en muchas ocasiones ese avance tecnológico determinó, por ejemplo, que aparezcan formas de análisis, de analizar la arqueología o la antropología, descubre nuevas formas de análisis y puede datar mejor una obra de arte o
o restos humanos, o restos fósiles, o restos de alimentos que hayan descubierto, encontrado, en fin. Entonces siempre, cada momento histórico se utilizan diversas metodologías y pasando por estudios empíricos a estudios críticos. Empíricos es cuando tengo las pruebas, tengo incluso puede ser el estudio, ya le digo, de restos humanos o demás. Pero también estudios críticos que tienen que ver con la interpretación, ¿no? Lo que yo interpreto de esos fenómenos, o de esos datos, o de esos vestigios, o esos documentos. Entonces, también lo que va a cambiar es el objeto de estudio, lo que yo les decía hoy. ¿Qué es lo que yo estoy estudiando de esa historia? Grandes hombres, para lo cual trabajo biografías y estudio lo que qué sé yo, las grandes personalidades, o las sociedades completas, o las estructuras de pensamiento dentro de un determinado periodo, o en el caso nuestro, la producción artística o de diseño. Entonces, también la historiografía marca diferencia. Nosotros en mi caso que soy arquitecta y hago historia, no digo soy historiadora, pues no soy historiadora, hago historia, me dedico a la historia, tengo una forma muy distinta de enfocar y de entender los mismos fenómenos que un docente, un profesor de historia o un historiador. ¿Por qué? Porque bueno, yo siempre tengo sesgada mi mirada por la cuestión de las representaciones, por la cuestión de la imagen urbana, o de la arquitectura, la ciudad, en fin, o el arte. Entonces siempre uno está media ¿no? en esa interpretación desde una visión crítica, con su propia desviación, podríamos decir, que tiene que ver con la formación que cada uno tiene. Entonces la historiografía también busca entender qué es lo que nos enseña la historia de la humanidad, ¿no? ¿Para qué es la historia? Porque la historia, yo no sé por qué es una ciencia o una disciplina que tanto aborrece los estudiantes, por ejemplo. Probablemente por el modo que se las enseña o se las evalúa, datos con fechas. Entonces, como no tengo memoria o no tengo ganas de acordarme, es un embole. Hablando en una forma bastante pedestre. Pero en realidad la historia debería servir para el hombre no cometer errores de nuevo, para el hombre evolucionar a partir de ciertas experiencias que ya ha tenido y sabe que no son positivas, es decir, saber el porqué de las guerras y las consecuencias de las guerras, por ejemplo, nos llevan a entender que la guerra no es quizás la mejor solución para resolver problemas. Sin embargo, hay guerras que se siguen produciendo, ¿no? Pero es importante, entonces, nos enseña a no cometer errores y nos proyecta hacia el futuro. ¿Cuál es el objetivo de su desarrollo? Bueno, ¿cómo se puede convivir o coexistir la subjetividad y la objetividad a la hora de realizar historia? De hecho, conviven porque uno para hacer un estudio histórico recurre a datos que podríamos decir cuantitativos, cuántos habitantes había, o cuántos de esos habitantes eran hombres, mujeres, niños, cuando la población, por ejemplo, damos un dato, el 50% de la población sabía leer y escribir. Bueno, ¿cuánto era esa población? ¿O de qué población está hablando? ¿De toda la población o lo que en ese momento se entendía que era un ciudadano? Pongámosle Grecia. Bueno, los ciudadanos no eran hombres, niños, mujeres, extranjeros, no. Los ciudadanos que podían votar en aquella democracia eran solamente determinados hombres. No estaban incluidos las mujeres, por supuesto, no los niños, no estaban los esclavos incluidos, no estaban los extranjeros. Cuando empezamos a contar,
no era, eran poquitos habitantes los que podían votar. Entonces, el dato también, objetivo, también lleva a una forma de interpretación. Pero pueden convivir datos objetivos con la subjetividad. De hecho, permanentemente en el estudio histórico. Y ni que les cuento cuando hablamos de historia del arte y del diseño, donde está permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que se considera un evento, un acontecimiento histórico? Que arrancamos con eso, ¿no? La historia son los acontecimientos, sí. No son la construcción de esos acontecimientos, sino cómo influye la comprensión de esos determinados acontecimientos o fenómenos históricos. Los acontecimientos han sucedido, nos han llegado a mejor o menor calidad, con datos y con... pero de hecho que cómo se interpretaron y cómo esos datos nos llegan a nosotros tiene que ver con la subjetividad de la historiografía. Entonces, la historiografía como estudio científico de fuentes, en un sentido amplio, la metodología y las prácticas de la escritura de la historia, podríamos decir, la historiografía. En un sentido más específico, se refiere a escribir sobre la historia en sí, ¿no? Y en un registro escrito de esa historia, de algún modo, la memoria fijada por la propia humanidad, determina la memoria fijada por la propia humanidad, y donde la escritura del pasado tiene que ver con la historiografía, ¿no? La historiografía es la que nos permite a nosotros conocer. Bien, es el relato mismo de la historia, la historiografía, ahí ya está la construcción, el relato es parte de una construcción. De hecho, se usa mucho, y en la contemporaneidad, y en nuestro país, probablemente han escuchado mucho la cuestión del relato. ¿Por qué? Bueno, porque es una construcción de determinado lugar, por una intencionalidad política, por una intencionalidad que sea, pero hay un relato de esa historia. Y también es el arte de escribirla. La historiografía también hace un estudio de cómo se ha escrito sobre la historia. No solo el arte de escribirla, sino de cómo se ha hecho para escribirla, cómo se ha escrito la historia. Fulano de tal, cuando mira la historia, la mira desde una visión, qué sé yo, eurocéntrica, por ejemplo. Por supuesto, si uno lee una historia escrita por un historiador europeo, va a mirarlo desde su mirada europea. Si vemos la historia escrita desde un americano, norteamericano, sudamericano, va a haber una lectura muy distinta del mismo objeto de estudio. ¿Por qué? Porque depende también si son protagonistas o no. Si nosotros que hacemos historia de europea, vamos a verla con un grado de objetividad, porque por nosotros estamos viviendo en otro continente. Ahora, si nosotros estamos escribiendo la historia de América y Argentina, lógicamente somos parte de esa historia, entonces nos involucramos desde otro lugar, y el grado de subjetividad es mayor que si estaríamos hablando de una historia remota o de una historia muy, no solo lejana en el tiempo, sino también espacialmente. ¿Se entiende esto? Y el estudio científico también de los autores. Y esto es importante porque cuando nosotros hoy, nuestro propio ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un estudio, un análisis historiográfico donde vamos a ver justamente a dos autores, los cuales vamos a ver como dos autores que escriben sobre la historia del diseño y la comunicación visual. Y vamos a ver justamente cómo sus miradas van a ser diferentes a partir de entender ellos, ¿no? Quiénes son, cuál es su formación, etc. Bien. Y justamente la historiografía sabemos que tiene enfoques, este enfoque es desde dónde lo miro, desde qué lugar. Puede ser por la formación disciplinar del historiador, puede ser por el
posicionamiento ideológico que tenga, puede ser por su posicionamiento hasta emotivo con determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, es muy distinto de dónde uno se para o dónde se pone para escribir determinadas cuestiones. Hablábamos de lo ideológico y hablábamos también de lo emotivo, porque hay veces que hacemos una historia que tenga que ver con algo que esté muy cerca a los sentimientos personales de uno, o por relaciones familiares, o porque hago alguna historia, supónganse, que refiere a no sé, capacidad, o algún fenómeno que tenga que ver con la discapacidad, y uno tiene algo familiar discapacitado, entonces es muy distinto a alguien que lo ve solamente como un científico, o como un estudioso de un determinado fenómeno, y no está involucrado sentimentalmente, emotivamente. Entonces, el enfoque de las interpretaciones, ¿no? Y eso va a dar como consecuencia el uso que uno haga de las evidencias o la documentación. Ese dato duro, que a veces hablamos que es el dato cuantitativo, también va a estar mediado por este posicionamiento del historiador, donde se para. Y la historiografía también es el análisis de la historia escrita, descripciones del pasado, cuando hay entonces cuando uno describe solamente, estamos hablando de una narración, que también puede haber un poco de ficción, ¿no? Bueno, cuando uno le pone una impronta que puede ser, que le agrega algo que no está seguro que haya sucedido, pero supone que sucedió, o lo endulcora para que no sea tan terrible, ¿no? Dice, no, pero al final no hubo tantos muertos, porque si, entonces, bueno, ¿hubo muertos o no hubo muertos? Así sea uno, es suficiente como para que sea terrible esa historia, pero a la narración por allí le endulcora algo, le da un sabor mucho más dulce, cuando en realidad probablemente no es. Entonces, la narración o la interpretación va a determinar si me paro aquí en la narración, que es más del relato, o la interpretación, que tiene más un análisis más objetivo, relativamente más objetivo. Y cómo son las visiones del mundo. Esto es lo que les decía hoy. Las visiones del mundo pueden pasar por la formación del propio historiador, su perfil, por el paradigma en donde está parado, por su ideología, o por algún tipo de cuestión sentimental, emotiva, que lo puede movilizar. Y también los métodos de presentación de los historiadores de esa historia, ¿no? Hay distintas formas de presentarlos y de construir esa historia. Habíamos hablado de fuentes, y aquí habíamos quedado, fuentes primarias. Es importante también pensar en los vestigios, ¿no? Materiales. Para la historia y para el diseño es muy importante hablar justamente de esos vestigios, ¿no? Puede ser la obra de arte, puede ser un documento escrito, puede ser una publicidad, que a veces, fíjense ustedes que muchos de esos vestigios materiales, por ejemplo las publicidades, ¿no? La historia de la publicidad es muy interesante porque generalmente son producciones que se supone que son efímeras. La publicidad tiene un tiempo limitado, que por allí el tiempo limitado tiene que ver el tiempo que el producto estuvo en el mercado, o probablemente para, no sé, publicitar un nuevo producto que sale muy pronto precisamente del mercado, o que estuvo en oferta en determinado momento. Cuando se termine la oferta ya se cae la publicidad, ya no sirve, etc. Son fenómenos que son efímeros, pero sin embargo el estudio publicitario, la historia de la publicidad es muy interesante porque gracias a los pocos o muchos registros que hayan quedado de esas publicidades, uno puede hacer historia de la publicidad. Entonces, son imágenes efímeras, pero que
van a perdurar en el tiempo. Incluso muchas publicidades han perdurado en el recuerdo del tiempo, incluso han sido retomadas muchos años después, perdón. La temática, la misma publicidad, por supuesto, cambia la estética porque cambia el interlocutor, cambia el receptor, pero ha sucedido que se han tomado prácticamente iguales y se han ayornado para de tan exitosas y tan buenas que fueron. Entonces hay vestigios materiales que incluso habían sido, no fueron creados, generados, construidos para perdurar, y sin embargo, lo poco mucho que haya quedado nos sirve para poder construir historia. En mi caso yo estudio sobre publicaciones, ¿no? Trabajo con revistas, historia de la ciudad a través de las revistas. Entonces, por allí son pocas las revistas que perduraron, pero eran revistas de interés general, eran revistas o culturales o revistas que se hacían en la ciudad, con publicidades y algunos textos, y sin embargo los pocos vestigios me permiten construir una historia desde otro lugar. Entonces, los vestigios materiales son importantes, y esas fuentes primarias también pueden ser fuentes documentales, ¿no? Justamente, bueno, las revistas son fuentes documentales, una publicidad es una fuente documental, una carta, hoy trabajaríamos con un mail o un WhatsApp, y las fuentes primarias también son la materia prima de los trabajos de los historiadores. El historiador siempre tiene que trabajar con fuentes primarias, por eso es muy importante cuando uno construye una historia, y cuando lee uno algún historiador, ser consciente de que si está leyendo algún texto que hice yo, supónganse, docente de historia, o yo que estoy dando la clase, muy pocas veces he podido trabajar con los temas que estoy dando con las fuentes primarias, es decir, tener esos objetos en mis manos, o haberlos visto aunque sea en un museo, para poder entender, interpretar. Siempre que uno ha hecho algún viaje, o que ha tenido la posibilidad de estar un tiempo en el exterior, lo que yo trato de hacer es estar en contacto con esos objetos, ¿no? Con esas fuentes primarias, porque es fundamental para después entender la historia, no hablar a partir de lo que dicen los historiadores, porque justamente es la materia prima del historiador, y cuanto más cerca de la materia prima está, se supone que más certero es el estudio, ¿no? de ese objeto, de ese tema, de esa obra, o de esa producción de diseño, lo que sea. Las fuentes secundarias son muy importantes también, porque generalmente son productos semielaborados o terminados sobre determinado tema. Nosotros, cuando estudiamos historia, a través de dos textos, por ejemplo, que vamos a analizar hoy, el texto de Satuey y el texto de Mex, Philip Mex, vamos a trabajar con productos ya elaborados o terminados, ¿no? que justamente hablan de la historia del diseño. Entonces, ya no es que uno va y analiza el objeto, la pieza, la tablilla, el jeroglífico, lo que sea, sino que los estudia a través de lo que, mediados, digamos, por lo que dicen estos autores. Por eso es importante ver cómo o desde dónde cada uno de estos autores trabaja ese tema, y eso lo vamos a hacer hoy. Y por otro lado, las fuentes terciarias, donde ya allí hay una mediación mucho mayor, donde justamente uno lo que hace es lo que dice un autor sobre esos productos semi-elaborados o terminados, ¿no? Entonces ya es mucho más difícil trabajar con fuentes terciarias, que de hecho a veces uno lo hace, ¿no? O cuando uno hace una tesis, lee a alguien que cita a alguien, que alguien aparte estuvo trabajando con un texto, entonces, o con un documento. Entonces, Juancito mencionó que Pablito había estado trabajando con un documento, entonces ya cuando yo lo leo y yo remito a él, ya estoy trabajando, y alguien me lee a mí, ya estoy trabajando con fuentes terciarias, y muy lejos estoy de ese primer
aproximación al objeto de estudio. Bien, entonces, habíamos dicho que esas fuentes constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios, objetos, transmiten también la información significativa. Esas fuentes también escritas son el apoyo básico para construir la historia, que el historiador trabaja las fuentes históricas, pero los interroga y contrasta. Y el tema es que cuando uno dice desde dónde, cuando dice desde dónde lo está diciendo tal, es del modo que interroga a esos objetos, o lo que contrasta con otros, ¿no? ¿Para qué? Para tener mayor información posible, o para poder crear una visión de ese momento de la historia que está trabajando, en lo posible, lo menos subjetivo posible. También debe atender a la variedad de documentos, ¿no? Es decir, uno cuando va a trabajar un periodo histórico puede haber millones de fuentes. Entonces uno lo que tiene que seleccionar las fuentes de acuerdo a el objeto de estudio. Es decir, ¿qué es lo que quiero saber yo de ese momento de la historia? Quiero saber sobre sobre el diseño editorial de un periodo. Bueno, entonces hay cosas que no las voy a estudiar porque no tiene sentido, porque yo estoy trabajando con el diseño editorial, entonces no me voy a poder estudiar quiénes produjeron determinadas obras pictóricas. ¿Para qué? Salvo que esa obra pictórica haya sido parte de los contenidos que el diseñador tuvo que incorporar en ese diseño editorial, ponele, pero nada más, porque en realidad estoy trabajando sobre diseño editorial, entonces siempre hay que ser es lo más difícil, ¿no? Saber con qué fuentes tengo que trabajar para determinado momento histórico, para determinado objeto de estudio. Y entonces las fuentes históricas son de dos tipos, las primarias y las secundarias. Si nosotros habíamos visto un ejemplito, que era ¿no? Es decir, ¿cuáles son las fuentes de investigación documental? Habíamos visto, una clasificación de las fuentes históricas. Las primarias, habíamos dicho que eran, por ejemplo, todo lo que sea documentos escritos, manuscritos, impresos, microfilmados o informatizados, ¿no? Hoy te dirían, sí, ¿para qué escrito? No, porque para la historia mucho material es escrito, incluso escrito a mano, ¿no? Una correspondencia, una carta, la comunicación epistolar, digamos, que es lo que eran las cartas escritas a mano, eran importantes. Eran importantes porque, bueno, también a veces si había falsificación, porque no era la escritura del que se suponía que había escrito la carta, es importante. Hoy uno no puede identificar quién escribió un texto, puede ser cualquiera, porque no hay modo, probablemente. Quizás sí por el tipo de escritura, o me refiero de cómo armar una narración, o de cómo comunicarse. Cada uno tiene formas de comunicarse con los otros, de manera oral o escrita. Pero es más difícil. En otros momentos, el estudio de la tipografía o del modo de escritura era muy importante. Esos documentos pueden ser también, sean escritos o sean impresos, lo que sea, públicos y privados. Las publicaciones periódicas tienen que ver con la prensa, memorias y diarios personales. Yo la semana pasada les contaba, por ejemplo, el famoso ejemplo que muchos de ustedes probablemente lo hayan trabajado, hasta incluso sé que se trabaja se trabajaba en el secundario, que es el diario de Ana Frank, ¿no? Que justamente es un diario que un padre víctima del genocidio o del holocausto, podríamos decir, ¿no? Una niña de origen holandés que estuvieron ocultos casi 2 años, ocultos de los nazis para que no los llevaran a un campo de concentración. Al final los encontraron, los llevaron, y cuando el papá vuelve al lugar donde habían estado ocultos, que en realidad era la parte superior de su oficina, encuentra ese diario, que él no sabía que existía. Entonces con el tiempo lo publica.
y bueno, es parte de una memoria, de lo que de una adolescente sufre en el encierro y lo que fue toda la situación, ¿no?, de esa persecución terrible del nazismo sobre lo, aquellos, sobre los judíos y no judíos, ¿no? También, no solamente el genocidio fue de judíos, sino también comprendió otro tipo de personas. La correspondencia, decíamos, también pública o privada. Obras literarias, científicas también pueden ser parte de la historia, documentos primarios o fuentes primarias. Las iconográficas, es decir, obras plásticas, pintura, escultura, arquitectura, para nosotros esto es lo que son parte de, estas fuentes son las que a nosotros más nos sirven, y gráficas, la fotografía, el cine, orales, las orales también, hay mucha gente que hace historia oral. Bueno, la historia oral tiene varios problemas para construir, porque bueno, es muy difícil, porque hay que hacer entrevistas, y pueden ser directas o algunas grabadas, que alguien consigue una grabación y a partir de ahí desgraba y produce una historia. Y hay otro tipo de fuentes varias, ¿no? Objetos de la vida cotidiana, paisajes geográficos. Y las secundarias, como decían, son aquellas ya que están impresas o informatizadas, que están publicadas libros o artículos de revistas científicas. Cuando hablamos de vestigios, ¿qué hablamos? ¿Qué es un vestigio? Bueno, un vestigio es algo que encontramos que nos permite estudiarlo y analizarlo de modo tal que podamos asumir y encontrar datos que nos sirvan para construir una historia. Este caso, ¿no?, es la tumba de Tutankamón, en el momento una fotografía de cuando se encontró este personaje que había sido un faraón egipcio, ¿no?, que bueno, sin haber sido uno de los más grandes faraones egipcios. ¿Saben por qué pasó a la historia con tanta popularidad? Todo el mundo sabe la historia de Tutankamón, se han hecho películas, bueno, ficcionadas o historias sobre él, o también se ha hecho mucho sobre ficción directamente, totalmente, que aparece películas de terror o películas que hablan de esta figura de Tutankamón. ¿Saben por qué fue tan famoso? ¿Por el estado del descubrimiento de la tumba? Una es esa, porque cómo la descubrí, como el estado del descubrimiento. Pero ¿saben por qué? Porque había sido de las pocas tumbas que no habían sido profanadas, es decir, durante siglos y siglos las tumbas de los faraones habían sido profanadas. ¿Para qué? Porque sabían que habían sido enterrados con sus riquezas, con sus objetos, por supuesto todos ellos de oro, plata, en fin. Entonces, todas esas riquezas, cuando profanan las tumbas, se las roban, ¿no? Y bueno, muchos de esos vestigios desaparecieron. En el caso de la tumba de Tutankamón, nunca se había descubierto. Al no descubrirse, entonces cuando se la descubre está intacta, entonces pasa a ser uno de los grandes faraones, digamos, o por lo menos para todos los que estamos de a pie, ¿no?, todos los simples mortales, entendemos que, bueno, Tutankamón había sido un faraón egipcio, cuando fue uno de los tantos faraones egipcios que solamente gobernó muy poco tiempo, 3 o 4 años, murió muy joven. Entonces fue esa la condición por la que, pero eso tiene a veces los vestigios, ¿no? No siempre los datos que nosotros tenemos son los más precisos, los mejores datos, los mejores recopilados, sino que es suerte de investigador. A veces uno investigando encuentra una carta, un dato, ¿vieron como las películas de los thrillers
o esas películas que hablan de investigación, que justo se da vuelta y encuentra un botón, y ese botón es el que le permite revelar toda la historia. Bueno, y que a veces es casualidad, a veces suerte, a veces es el ojo aguzado de el investigador que encuentra un dato y a partir de ahí va construyendo la historia. Entonces, justamente por eso que decimos que es una construcción, porque a veces el dato, el vestigio, como en este caso, no fue ni el más importante ni el más trascendental, pero bueno, dio la casualidad que cuando se encuentra fueron una de las pocas tumbas que no fueron profanadas. Entonces eso permitió reconstruir con mayor precisión un periodo de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí está la imagen de que reinó, fíjense, más o menos se supone que reinó desde el 1336, 35 antes de Cristo, al 1327 o 25, 8, 9 años, bueno, tampoco hay mucha precisión en la temporalidad, pero también con algunos avances tecnológicos se pudieron determinar la antigüedad a partir de las telas, a partir del tratamiento de algunos de los metales con los que se construyó, por ejemplo, la máscara, en fin. Entonces, fíjense que Howard Carter estaba analizando el último ataúd, porque también, ¿no?, los sarcófagos, saben ustedes que están dentro de una madera, 2 o 3 de madera, y después vienen 1 o 2 más de piedra. Y el ataúd era de oro macizo, y en el interior, ¿qué había? Bueno, se encontraba la momia. Entonces, imagínense todo esto de oro macizo. Si lo hubiesen encontrado, por supuesto que la momia hubiese volado por los aires, y lo que se hubiesen hecho es utilizar todo ese oro, ¿no? Que bueno, eso también permitió entender que cómo los faraones habían sido sepultados, ¿no? Cosa que no se tenía demasiado conocimiento de ello. Justamente este descubrimiento, que estaba casi intacta la tumba, ¿no?, permitió conocer, acá les puse yo, la sofisticación de la vida de los faraones en 1300 años antes de Cristo. Fíjense esta máscara maravillosa, ¿no?, de oro, y el cetro, la silla también, donde se suponía que él, porque, bueno, el enterrarlo con sus posesiones tenía que ver también con una creencia que tenía que ver con la vida post-mortem, ¿no? Se suponía que todos esos objetos iban a poder ser utilizados por el faraón en la otra vida. Entonces todo ese ajuar funerario que determinaba, digamos, o por lo menos permitía conocer cómo había sido su vida, porque además en el respaldo, por ejemplo, tallado de este trono, aparece todo un relato en jeroglífico que también se pudo, bueno, se puede interpretar a partir del momento que en determinado momento, otra vez de la historia, se descubrió la famosa piedra Rosetta, que permitió comprender los jeroglíficos, que por muchos siglos se había perdido justamente el conocimiento de esa escritura egipcia, ¿no?, ancestral, pictográfica. Y fíjense que eso también fue casualidad, ¿no?, que se encuentra una piedra, la persona fue en la expedición, cuando Napoleón Bonaparte invade y ocupa Egipto, ¿no?, bueno, sus científicos, porque Napoleón se desplazaba en sus expediciones expansionistas, se desplazaba no solamente con sus soldados, sino también con científicos, ¿no?, que algunos de ellos eran arqueólogos, otros eran matemáticos, etcétera, y entonces ellos se ocupaban, digamos, de toda la cuestión cultural, y los soldados, por supuesto, se ocupaban de la lucha armada.
Y justamente esta cuestión de que esta expedición napoleónica descubre una piedra que estaba escrita en griego, y en jeroglífico y en demótica, que era una de las escrituras más vulgares, digamos, en el Antiguo Egipto. Y entonces a partir de la interpretación del griego pudieron descubrir en las otras dos escrituras, empezar a comprender, a interpretar qué es lo que decía. Bueno, entonces llevó mucho tiempo esa investigación de ese texto, pero bueno, permitió llegar a conocer la escritura jeroglífica y a partir de allí interpretar todos los documentos que se encontraron del Antiguo Egipto. Entonces, dentro de estos también descubrimientos podemos entender algunos signos y símbolos que lógicamente representaban, tiene que ver no solo con los saberes, sino con toda la estructura simbólica del mundo antiguo, o el excelente manejo del diseño, en este caso de una especie de emprendedor, y bueno, entonces desde lo simbólico, desde el manejo de los materiales, de piedras preciosas y perlas en este caso, o semipreciosas, bueno, etc. Así que todos estos vestigios permiten avanzar, y también lo que les decía hoy en el caso de, bueno, el propio sello del faraón, que en este caso era anillo-sello, que de algún modo certificaba, rubricaba, es como decir, bueno, un sello con la firma o con los datos, ¿no?, de determinada profesional para dar fe de que tiene una matrícula, de lo que sea. Bueno, en este caso, ¿no?, su sello personal, que aparece también como parte de esos vestigios. Bueno, eso es importantísimo, ¿no?, poder contar con esos elementos que nos permiten entender todo lo que fue ese momento de la historia en Egipto. Yo voy a empezar a creer en los aliens, porque no puedo creer que hagan esas cosas. ¿Qué cosa? Perdóname. Que voy a empezar a creer en los aliens, porque no puedo creer que hayan hecho esas cosas. Es que por eso es fabulosa la historia. Fíjense el grado de precisión que tiene esa máscara, ¿no? Eran realmente unos artesanos y unos artistas que hoy con todos los medios que tenemos para poder lograrlo, fíjense que todo lo que es esta pechera, ¿no? Esta pechera, bueno, hay lapislázuli, hay piedras todas semipreciosas, esto también es lapislázuli. O sea, ¿cómo traer polvo de lapislázuli? Que el lapislázuli es, por ejemplo, bueno, no solo que era oro, sino que el lapislázuli, saben ustedes, esa piedra azul, pero que en realidad nosotros no le damos demasiado relevancia probablemente porque, bueno, hay minas de lapislázuli en Chile, ¿no?, que es una zona muy, muy cercana a nosotros, pero en el caso de Europa no existe, y en Asia, en Afganistán, hay minas hay lapislázuli, podemos encontrar lapislázuli, pero es decir, todo lapislázuli que uno puede encontrar en la región de Asia meridional, Asia cercano Oriente, o el propio Egipto, viene de Afganistán. Entonces también era un material, piedras semipreciosas que venían de muy lejos, y el cual también había que elaborarlas, o sea que había que importarlas, elaborarlas. Y sí, uno empieza a pensar que cómo pudo ser que hayan tenido un desarrollo tan importante, ¿no?, desde, bueno, la arquitectura, conocimiento de la matemática, de la astronomía, además, con tan pocos elementos. 1000 y pico de años antes de Cristo estamos hablando, imagínense. Nosotros todavía estamos limitados, yo por lo menos no sé nada de eso, ni astronomía, y estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces sí, hay que creer que algo superior pudo verlo, y no sé, justamente es algo que nunca lo vamos a poder determinar, pero es asombroso, es asombroso. ¿Alguien más dijo algo que no alcancé a escuchar? No, era una pregunta súper curiosa, que estabas hablando del sello del faraón,
Te iba a preguntar, por ejemplo, para qué lo usaban, o sea, dónde ponía su sello. En todo documento público, porque en la antigüedad también había documentos públicos. En el caso de Mesopotamia, había hasta un código, un código civil escrito, está bien. Es un código muy antiguo y que tiene que ver más bien con una ley del talión y que era bastante cruel, pero ya había documentos públicos. El faraón daba una orden, dictaba una ley y apoyaba el sello que garantizaba, y lo portaba él solo. ¿No vieron que a veces en las películas así, ¿no? Le cortan el dedo o roban el anillo, porque el anillo ¿qué era? Bueno, para poder falsificar documentos públicos, para poder falsificar cualquier cosa, estaba el sello. El sello era como una rúbrica, ¿no? De que era el faraón el que estaba dando la orden, el faraón que garantizaba un trato, por ejemplo, con algún otro país, otro rey, etcétera, ¿no? Bueno, saben ustedes que el faraón en realidad es la denominación o sea, el rango es de un rey, nada más que se usa la denominación de faraón, pero para cualquier documento público, eso eran los sellos. De hecho, en Mesopotamia también los sellos había, incluso no era solo el faraón o el rey que tenía un sello, muchos miembros de la realeza o ministros, digamos, lo que nosotros hoy podríamos decir ministros, ¿no? Aquellos que tenían a su cargo algún tipo de actividad pública y que, qué sé yo, que se encargaban de la economía o del granero, que era donde justamente se guardaba toda la producción anual, y que era de uso restrictivo y demás, bueno, tenían sus propios sellos para garantizar qué cosas, bueno, que se cumpla la norma, porque si no, siempre en la historia vamos a encontrar esta condición, digamos, de documento público o forma de garantizar. En el caso de estos sellos se aplicaban sobre papiros, ¿no? Que era el soporte, que bueno, eso lo vamos a ver también cuando desarrollemos el año que viene, el primer cuatrimestre, Historia 1. No sé si te respondí. Sí, gracias. Bueno, y aquí también, ¿cómo se encuentran esos féretros? O sea, ¿cómo se encuentra esa protección de la momia del rey? Que fíjense lo que yo les decía, estos tres primeros eran capillas doradas, o sea, de metal, ¿no? Que estaban, la última es la que, la D, es donde estaban realmente el féretro propiamente dicho, la momia. Después tenían de piedra, unos cuantos de piedra, y entonces era la piedra de granito natural, hay o de cuarcita, de algunas piedras naturales, sacadas, algunas traídas de las propias rocas de las montañas cercanas, otras incluso traídas de más lejos, ¿no? Esa serie de sarcófagos, muchos de ellos también tenían sus propias escrituras. De hecho, si ustedes entran probablemente en el Louvre, qué sé yo, el Louvre es uno de los que más tiene sarcófagos, o en el Met, en el Metropolitan Museum de New York, o si ingresan a el British Museum, también van a encontrar muchas de estas piezas, porque de hecho, como había tanta cantidad, o sea, cada ataúd tenía varias piezas, muchos se han ido dispersando por los distintos museos, y uno puede ver cómo eran esas piezas, ¿no? Si llegaban a tener alturas y tamaños exorbitantes, porque se ponían una entre las otras, para garantizar precisamente que no ser expuestas, ¿no? Para que no se profanen las tumbas. Bien. Entonces, siguiendo con esto, el estudio entonces de las fuentes históricas, las fuentes primarias, como en este caso, ¿no es cierto?, que uno se encuentra
casi por casualidad, no tan casualidad porque también tenían data de dónde se podía ir, o que a lo mejor alguien las encuentra y entonces avisa, porque lógicamente, saben ustedes, uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, en capitales como Roma, ¿no? Cada vez que empieza una construcción, los ingenieros, los arquitectos, los inversores se persignan 80 veces para que no encuentren ningún vestigio de la ciudad antigua, porque inmediatamente se para la construcción y hay que pensar en otra cosa porque no se puede seguir, porque generalmente excavando se encuentran vestigios de todo tipo. Y gracias a esas excavaciones, bueno, fueron apareciendo parte de la historia del mundo antiguo, por ejemplo en Roma. Y precisar que el documento nos informa sobre hechos y sucesos es muy importante. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, identificamos hechos históricos y tenemos que tratar de saber cómo sucedieron. Y lo que primero hacemos es realizar una descripción, donde, qué es lo que sucedió. Ahora, cómo, por qué consecuencias están presentes en él, ya entra una interpretación del historiador. El documento, ¿qué hace? Nos informa de grupos sociales o de personas, habíamos dicho, a quién se refiere, qué se dice de ellos, qué opina, en el caso de las personas o grupos con respecto a determinado tema. Y además, el estudio de esa fuente se informa en el documento acerca de diversas actividades, por ejemplo, que ha hecho el personaje o el grupo. Entonces lo que hay que hacer siempre, o mirar, el historiador, es precisar si son políticas, si hay incumbencias sociales, económicas, culturales, religiosas, etcétera, que de algún modo nos permitan entender qué referencias hay precisamente de ellas en un determinado texto. Se precisa el por qué se realizó de ese modo y no de otro. Bien. Y se informa en ese documento sobre las instituciones, cuáles fueron, de qué tipo, qué función tienen, cómo están estructuradas, quiénes se relacionan. Y una de las cosas más importantes, se aporta datos concretos sobre algo, cómo se clasifican esos datos, de qué tipo de datos son, tiene relación con las personas, con los hechos, con las actividades, con otras instituciones. O sea, fíjense que las fuentes pueden dar millones de datos, y una misma fuente puede dar lugar a muchas distintas investigaciones, ¿no? Algunas, supónganse, este descubrimiento de la tumba de Tutankamón puede dar lugar a hablar de la historia de Egipto. Podemos hablar de la historia del arte y justamente toda esa producción. Podemos hablar de la historia del diseño y la comunicación visual y analizar todas las escrituras que aparecen talladas en los distintos niveles, en los distintos sarcófagos, signos, símbolos, el propio sello. Podemos hacer la historia del sello, hasta podemos indagar de qué material era, cómo lo usó, en qué, si apareció alguna documentación con ese sello como rey, digamos, etcétera, etcétera. Es decir, la misma fuente nos puede permitir hacer distintas historias. Y eso es lo que uno a veces quizás no nos damos cuenta cuando estudiamos historia, lo complejo que es poder estudiar historia teniendo claro esto, ¿no? Porque bueno, nos permite avanzar, nos permite entender el porqué de las cosas, pero también nos permite entender el por qué están escritas de ese modo y no de otro, en fin. Y entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo tenemos que ver todo el tema del estudio? Bueno, justamente el construir los hechos históricos tiene que ver con el tratamiento de las fuentes, como materia prima, habíamos dicho. Esas primarias hay que clasificarlas, hay
hay unas fases de trabajo, y siempre hay un proceso que es de observación, luego de probar hipótesis. La hipótesis puede estar construida en función a lo que se encuentra en esa fuente, lo que hay en esa fuente. La clasificación de las distintas características distintivas de esa fuente. Y bueno, ¿todo para qué? Para sacar distintas conclusiones, para contrastar y comunicar después luego los resultados. Entonces, la construcción de esa historia es mucho más compleja de lo que uno imagina, ¿no? Y bueno, entonces, todo lo que tiene que hacer uno con las fuentes es la lectura comprensiva, la información previa, identificación de los temas tratados, el análisis y clasificación que decíamos hoy, que es muy importante, identificar la naturaleza del texto, el tipo de fuente. Nosotros también que trabajamos en el diseño de la comunicación visual, los soportes, porque también el soporte nos puede permitir la datación por allí, si no está datada la pieza, bueno, ese soporte nos puede permitir la datación a través de que, bueno, de análisis, que algunos tienen que ir hasta el carbono 14, hay otras formas de datación, pero se nos permite, a partir de esa identificación de la naturaleza, no solo el texto, sino también, por ejemplo, el soporte. La señalización de los temas y los problemas, en fin. Todo esto hace que las fuentes permitan distintos comentarios o interpretación a partir de todos estos otros procesos anteriores, ¿no? ¿Cuál es la lectura que yo hago? ¿Dónde me paro? ¿Cómo hago el recorte? Esto todo para decir que justamente nosotros estamos como muy condicionados, ¿no? por las fuentes, pero también la capacidad que tiene el historiador de preguntarle a esas fuentes, de indagar sobre esas fuentes, de poder extraer información de esas fuentes, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos de arquitectura, las obras nos hablan, porque una obra de arquitectura nos permite, si vemos su materialidad, podemos descubrir tecnologías, podemos ver la capacidad constructiva, las herramientas que pudieron haber usado, si sabían o no de cálculo, si sabían esto o lo otro. Y después hay otras cuestiones que son simbólicas, que tienen que ver con las decisiones proyectuales, y tal o cual detalle constructivo, eso, o diseño en particular de una fachada, de esto o lo otro, que tiene que ver ya con cuestiones simbólicas, que ya no tiene que ver ni con la tecnología, ni con la mano de obra, ni con los materiales existentes, sino que tiene que ver con las decisiones de diseño. Que de hecho, cuando vemos este ejemplo que hemos visto de la tumba de Tutankamón, pasa así, es decir, aquí hay, bueno, en cuanto al anillo, hay escritura jeroglífica, es decir, cada uno de estos símbolos, que en realidad tendríamos que verlos espejados, porque en realidad están hechos de modo tal que cuando uno lo entinta, lo apoya sobre el papiro, la lectura es espejada, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay, en esa simbología aplicada, que de hecho aquí hay como un escarabajo, que es uno de los símbolos también que tienen un referente muy importante en el mundo antiguo, en Egipto, pero cada uno de estas decisiones para ser su máscara, que de hecho la máscara se suponía que de algún modo permitía recomponer su rostro. Entonces podemos ver cómo pudo haber sido su rostro, sus rasgos, sus características físicas. Probablemente en sus rasgos podríamos hasta definir con el espesor de sus labios que probablemente haya tenido, sea de tez, haya sido negro o muy moreno, por los rasgos de su boca, y es lógico, porque precisamente África sabemos que son la raza negra es predominante. Entonces, ¿cómo eran esos egipcios? ¿Qué características tenían? Desde lo físico, como rasgo físico. También aparece un símbolo de la virilidad, que es la barba, pero una barba postiza, ¿sí? No era una barba de vello en el rostro, sino que se ponía postiza. Entonces, incluso
cuando las pocas veces que hubo, en el caso de Hatshepsut, que fue una faraona o reina regente, o en el caso de Cleopatra, que fueron las pocas mujeres que tuvieron ese rango de faraones, Hatshepsut se ponía esa barba postiza como símbolo de virilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la simbología. Pero, ¿cómo? Una mujer se ponía la barba, no entendí esa parte. Sí, pero en realidad es una barba que no es barba, era un objeto, es decir, puede haber sido un material que se los colocaban en el rostro, como en el caso del propio Tutankamón, que tampoco era una barba, porque, por ejemplo, los romanos... Pero es interesante que como la mujer tomaba ese papel que era normalmente masculino, también agarraba esa simbología. Está bueno. Porque, bueno, es que era el único modo de que se la reconociera. Es decir, era parte de la simbología lógica, de forma de representar el poder, ¿no es cierto? Cosa que no era muy fácil en el mundo antiguo, menos para una mujer, era un rol que por supuesto para el cual no estaba destinada, eso ni que hablar. Entonces, todo esto que decimos, ¿no? Que podemos hablar desde cómo esa materialidad, de dónde se traía, que eso también habla de con qué países tenían vínculos, hasta dónde se extendía su poder, o qué valor tenía para ellos, es decir, por supuesto que estamos hablando de Afganistán, piensen ustedes, si miran el mapa de Afganistán, que está ahora muy en boga con el tema de los talibanes en el poder. Si ustedes miran la distancia que hay entre Afganistán y Egipto, van a ver que para hoy es mucho, imagínense en 1000 y pico de años antes de Cristo. Esto implicaba, digamos, que ese material como el lapislázuli se trasladaba para hacer este tipo de trabajos con el caso del faraón. Entonces, esa máscara tiene un valor económico y simbólico muy fuerte, porque todos sabían que de dónde provenían esas piedras, ¿no? Que no eran del sitio, no eran del lugar, entonces más valor todavía. Entonces, uno a través de un objeto que podría haber sido decorativo, empieza a analizar desde los rasgos de la etnia que pudo haber tenido Tutankamón, también podemos analizar lo que es todo el tocado que tiene que ver con la vestimenta y la moda, podemos hablar de los materiales y la cuestión económica, podemos hablar de tantas cosas con el mismo objeto. Entonces, ¿dónde se para uno para hablar de eso? Lo vemos desde el arte, lo vemos desde el diseño, lo vemos desde, qué sé yo, la historia del uso de los metales en la escultura o en el arte, lo vemos desde la economía, porque también tiene que ver con eso, lo vemos desde el poder cívico que pudo haber tenido un faraón a través del dato del sello, lo vemos. Sí, hay tantas cosas que uno puede estudiar, ¿no? Analizar con la misma fuente, ¿no? Que de eso va también, por eso la historia, o lo mismo sucede con, bueno, ese ojo como el gran observador, ¿no? Con esa mirada que permite juzgar muchas veces, o aquí el escarabajo, pero que también alado, una especie de escarabajo alado con pies de águila, ¿no? Que sostiene en un lado la planta del papiro y en el otro otra flor por allí dando vuelta. Entonces son todas simbologías, las perlas por supuesto que no eran perlas, algunas podrían ser perlas de río, me parece que no son perlas de río sino de mar, entonces también eso habla a las claras que esto también proviene desde otro lugar, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones son muy importantes para comprender el tema de la historia. Y nosotros ahora en la segunda parte de la clase vamos a trabajar precisamente eso. Ustedes tenían
ya habilitado dos índices que, bueno, los otros días confundieron un poco si solamente le íbamos a dar los índices de los textos. No, no es que solamente le damos los índices, sino que los índices son fundamentales para hacer el estudio del que vamos a hacer como trabajo práctico, ¿no? Pero en realidad es todo el texto el que ustedes van a usar, sobre todo MEX, en la historia del diseño de la comunicación visual, van a utilizarlo durante todo Historia 1, Historia 2, FATUE también, pero más sobre todo en Historia 2, y nos interesa, bueno, justamente que entendamos esta diferencia entre la historia y la historiografía, la importancia de dónde cada uno de los, de los textos se para hablar de un mismo problema, ¿no? Que es el diseño de la comunicación visual y en la historia. Entonces, vamos a aprovechar, ya que no podemos hacerlo presencialmente, lo vamos a hacer lo mejor posible en modo virtual, pero trabajar con estos dos textos que nos parece que acudir a ellos es importante porque son los que ustedes van a trabajar en desarrollo de las dos materias que, sucesivas, Historia 1 y Historia 2, ¿no? Y que va a atravesar toda la historia del diseño y decir, bueno, pero ¿dónde se para cada uno de ellos? ¿Desde qué lugar está hablando? ¿Cuál es la importancia, ¿no? de hablar del diseño de la comunicación visual? ¿Por qué se habla de comunicación visual o se habla del diseño gráfico? Bueno, eso también es otra cuestión a analizar. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos hasta ahora? Por mi parte, no. No, ya fueron preguntando y acotando. Bien. Si bien nosotros en este cursado, en esta parte, digamos, en introducción, no damos específicamente ningún tema en particular, pero sí van a ver que vamos a ir atravesando, si han visto el programa. ¿Lo han visto el programa? ¿Tuvieron posibilidades de ver el programa? Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué vieron del programa? ¿Qué les pareció el programa? Bastante completo y por ahí enfoques o preguntas que no me habría hecho hace, tal vez antes de empezar la carrera, sobre sobre las temáticas que vamos a abordar o temáticas que por ahí creí que no iba a tener que ver. A ver, contame, me interesa. O sea, yo estuve viendo, creo que al principio, en el taller introductorio, cuando tuvimos lo que sería el equivalente a no recuerdo el nombre en este momento. Teoría de producciones estéticas. Claro. El módulo 5. Sí, sí. Yo estuve viendo un poco sobre lo que es el libro de Philip Mex, ¿Sí? más que nada la introducción, y se remonta a tiempos más pasados que el que estábamos tomando en el taller introductorio, que el taller introductorio veíamos todo desde el largo siglo XIX, como se le decía, que era empezando las revoluciones industriales, que ahí se empezaba a formar todo el tema de el diseño más formalizado, por así decirlo. Y en el libro de Philip Mex, por lo menos en la introducción, que es lo que yo alcancé a leer, empezaba hablando desde las cavernas directamente. Y eso es como que fue la brecha de tiempo que hay, es como que muy grande, y yo creí que se sigue abordando desde el punto en que vivimos a principio de año, ¿no? No, porque bueno, a ver, justamente eso es lo que les quiero decir, y que nosotros vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase. En principio, el por qué el taller introductorio parte de la modernidad.
¿no? Que en realidad es ese fenómeno. El largo siglo XIX es una hipótesis de un historiador, que nosotros también lo vamos a trabajar mucho, que es Eric Hobsbawm, que es un historiador que falleció hace muy pocos años, muy mayor, así que atravesó todo el siglo XX prácticamente, murió de 90 y pico de años en el 2013, por allí. Yo estaba justo dando clase en el momento que un estudiante dice, profesora, acaba de morir Hobsbawm. Bueno, para los que trabajamos con él, realmente una mirada muy aguda, muy crítica de la historia, sobre todo la del siglo XX, que él fue parte, y él habla de este largo siglo XIX, porque su hipótesis, ¿cuál es? Que el siglo XIX no termina en 1900, sino que el siglo XIX termina con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en realidad, como problemática, ¿no?, del mundo occidental y sobre todo centroeuropeo, justamente todos los problemas políticos, económicos, territoriales, se extienden hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces él habla del largo siglo XIX porque para él todas las problemáticas del siglo XIX llegan hasta ahí. A partir de la guerra, y por supuesto en la posguerra, la primer posguerra, que podríamos decir el entreguerras, pero bueno, por supuesto que cuando termina la Primera Guerra Mundial nadie sabe que va a haber otra guerra. Entonces, para la sociedad occidental, esa segunda guerra todavía no estaba prevista, y esa primera posguerra fue conflictiva. Entonces, ahí fíjense, ahí ya hay una hipótesis. Por ejemplo, vos acabas de nombrar una hipótesis de esta idea de el largo siglo XIX, que en realidad es una propuesta de Hobsbawm. No todo el mundo dice el largo siglo XIX. Él interpreta, y creo que con el cual coincido, porque de hecho un fenómeno muy importante que solemos hablar, y para la historia incluso el diseño es muy importante, de toda la era victoriana, ¿no? El reinado de Victoria en Gran Bretaña, que reinó 60 años más o menos, que ya la reina Isabel II ya la superó ampliamente. Antes se decía, bueno, la que más había reinado en Inglaterra había sido Victoria. Ahora la reina Isabel, por ser tan longeva, superó esa cantidad de años de reinado. Y que, como muere después de 1901 muere, y también en 1901, si mal no recuerdo, Vittorio Emanuele II, que es también rey de Italia. Entonces, son fenómenos que van a ir marcando, ¿no? Pero mueren después de 1900. Entonces, 1900, que haya cambiado de siglo, no significaba que las problemáticas, de hecho nosotros tampoco cambiamos demasiado del 2000 al 2001, bueno, tuvimos las Torres Gemelas, que por ahí comienza un poco, sí, la debacle de muchas instituciones, y aparecen nuevos problemas en el mundo occidental, o entre el mundo occidental y oriental, o cristiano y musulmán, como quieran llamarle ustedes, ¿no? Hay problemáticas bastante importantes a partir de allí, y probablemente alguien diga el corto siglo XX, o proponga otra hipótesis. De hecho, el propio Hobsbawm siguió viviendo un tiempo después de toda esta problemática. Pero él lo trabaja desde ese lugar, entonces también es una hipótesis. Ahora bien, si nosotros hablamos de diseño gráfico como tal, probablemente podamos hablar de la modernidad como fenómeno, y algo que dio origen a una disciplina. Incluso en el taller introductorio sabemos que se comienzan trabajando todos juntos las tres carreras: diseño gráfico, diseño de comunicación visual, diseño industrial y arquitectura. La arquitectura tiene una larga historia, viene desde el inicio de la humanidad. Pero si hablamos de diseño gráfico, quizás lo podemos empezar a trabajar a partir de la era moderna, de la modernidad casi, ¿no? Como diseño gráfico, como lo que muchos entienden que es la disciplina. Pero si hablamos de la comunicación visual, tenemos que ir hasta las cavernas, porque la comunicación visual comienza allí.
Entonces, de hecho que sí, el diseño industrial comienza luego de la Revolución Industrial, ahí no hay tanta duda. Pero sin embargo, en diseño industrial, yo también doy clases, soy titular de Historia del Diseño Industrial, también volvemos al pasado. Pero fíjense cómo es la construcción de la historia. Nosotros aquí, en Diseño y Comunicación Visual, tenemos la introducción, que es un poco que ustedes entiendan de qué va la historia, cómo la entendemos, cómo la interpretamos, trabajamos más cuestiones conceptuales, teóricas, y después, Historia 1, desarrollamos una periodización que va desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre adquiere su condición humana, hasta la modernidad, es decir, hasta el siglo X, fines del siglo XVIII. Y Historia 2 toma de fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XX. Esas son nuestras temporalidades, nuestras periodizaciones. En el cambio, en diseño industrial, trabajamos de un modo diferente. Partimos más o menos como hace el taller introductorio de la modernidad, como un fenómeno que da origen a estas dos disciplinas, que son el diseño y la comunicación visual como disciplina, no que empieza la comunicación visual para el hombre, no, existía, nada más que como disciplina, y lo mismo para el diseño industrial. Y de allí vamos y venimos hacia el pasado cada vez que sea necesario. Entonces es una retrospectiva. Fíjense que aun cuando sea el mismo titular, la persona que da en una y otra carrera, lo toma distinto. ¿Por qué? Porque es muy distinto el diseño de la comunicación visual al diseño industrial, en cuanto como disciplina, cómo se constituye a partir de qué momento. Entonces, esas son parte de cómo uno construye la historia. No solo lo que dice, sino cómo arma las periodizaciones, qué cuestiones le interesa y qué cuestiones no. Entonces, por eso es que en el programa, es decir, el programa es amplio, es muy amplio. El Historia 1 y el Historia 2 son muy amplios, pero sobre todo el Historia 1 porque llegamos hasta tan atrás como cuando empieza la comunicación visual. No como disciplina, no estamos hablando como disciplina, pero sí la comunicación. No podemos decir que el hombre no se comunicaba antes de la imprenta o antes de la aparición de disciplina. Sí, se comunicaba desde que comienza, ya les digo, esa condición humana. Es parte incluso de adquirir la condición humana la capacidad de comunicación. Entonces, el lenguaje que permite el pensamiento abstracto, y a partir de allí ni que hablar. Y el lenguaje hasta pudo haber sido semigutural en inicio, pero sin embargo podemos entender que ahí aparece, digamos, el modo de comunicación entre los hombres. Y bueno, me interesa la mirada de ustedes también, y aprovechar, digamos, estos aportes que ustedes hacen para justamente explicitar un poco mejor de qué va esto, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por historia del diseño y la comunicación visual? ¿Por qué nos interesa irnos hasta allá atrás, tan atrás en el tiempo? Pues yo no puedo decir que aquí no haya comunicación, aquí hay escritura incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obviar? Sin embargo, hay carreras de diseño de la comunicación visual de otras universidades que comienzan desde el siglo XIX en adelante, prácticamente, o desde la Revolución Industrial en adelante, y no toman momentos anteriores. Entonces, bueno, son modos de entender la historia, de construirla, de pensar que a un profesional del diseño de la comunicación visual no le pueda interesar o no le pueda servir, porque creo que interesar, bueno, puede ser disímil, qué sé yo, no a todos nos interesa lo mismo, pero sí le puede aportar mucho, independientemente que le interese o no estos momentos de la historia, ¿no? El mundo antiguo, yo no puedo entender el siglo XIX si yo no conozco la antigüedad clásica, por ejemplo, ¿no? Grecia, Roma, en todo sentido, desde lo político, porque da origen, digamos, la democracia griega y la república romana, a nuestros sistemas políticos. No puedo entender sin ese pasado, porque la escritura, nuestro propio alfabeto,
nace allí, en fin, y puedo seguir hablando toda la tarde con respecto a eso, ¿no? ¿Se entiende? De por qué nosotros llegamos hasta allá atrás, tan atrás en el tiempo. Sí, profe. Sí, se Sí, entiende. profe. ¿Y a ustedes les interesa esto o lo han visto en historia en el secundario o no? No. Esto en específico no, pero a mí me parece súper importante que podamos interpretar y podamos entender las decisiones que tomaron las personas que se dedicaban, entre grandes comillas, a lo que nosotros estamos haciendo para poder entender el lenguaje, como lo que decía el profesor de taller de diseño, que capaz mis compañeros recuerdan, que es como que no hay nada original realmente. Entonces, por eso tenemos que saber interpretar las cosas. Creo que no, me expliqué re mal, pero yo me entiendo. Bueno, yo lo que no entendí, por qué el profesor dijo que no hay nada original. ¿En qué El sentido? profesor lo dijo en el sentido de, bueno, lo voy a explicar con el ejemplo que él dio en la clase, que era básicamente que, por ejemplo, si vos tenés que hacer un afiche de una orquesta sinfónica, ponele, no vas a utilizar un lenguaje y no podés innovar y poner, no sé, cadenas y rojo y negro y así, porque la gente no te va a entender. Entonces, no es 100% original, nada es 100% original. No, pero vos podés tener un grado de originalidad, y si las cadenas o no, eso depende. Eso depende porque son códigos, son Claro, por eso, a eso son se formas refería de él, a simbolizar los que en un códigos. determinado, pero en un determinado momento significan una cosa y en otro determinado momento significan otra. Entonces, para eso está la historia, para saber qué significa en cada momento. Entonces, no es que vos no podés usarlo, vos lo podés usar el rojo, el negro, las cadenas y todo lo que Claro, vos quieras. pero por ejemplo, Ahora, el oro en la época de Tutankamón significaba prestigio, y el oro en nuestra época sigue significando prestigio. Entonces, justamente, sí, pero hay cosas entender que esos cambiaron. lenguajes. Por ejemplo, nosotros seguimos cantando sobre sean eternos los laureles. ¿Y los laureles qué significan? ¿De dónde viene esa metáfora? Esa ya alegoría a esta altura. Es una alegoría a esta altura. Ya vamos a ver qué es metáfora, qué es alegoría. ¿De dónde viene lo de los laureles? ¿Qué significa en nuestro Era idioma? que se le ponía a los César o gente con prestigio en Roma, como que se le ponía como una especie de coronilla hecha de laureles, como para condecorarlo. Bueno, en realidad lo de los laureles, ¿no? Que en realidad no eran laureles, sino que se supone que en vez de hojas de laureles eran hojas de olivo, porque lógicamente eran propios de la geografía del lugar, eran los primeros trofeos, digamos, en las Olimpiadas, que de hecho era un juego, proezas deportivas, digamos, que surgen en la antigua Grecia, y que se los coronaba, es decir, ¿cuál era el prestigio mayor? Ni una medalla de oro, de plata, ni de bronce, como hacemos ahora en nuestras Olimpiadas, sino el haber participado y haber llegado primero, era, es decir, tenía una jerarquía, alguien que había ganado el maratón, digamos, en las Olimpiadas como ningún otro. Por eso que el maratón sigue siendo la coronación, digamos, el último gran acontecimiento de las Olimpiadas. ¿Por qué? Bueno, porque era un esfuerzo físico, que además recorrían esos kilómetros, bueno, en un territorio bastante complejo, ¿no? De piedras y piso de piedra y con ondulaciones y montañas y montes, etcétera, etcétera. Bueno, y se los coronaba con una hoja de laureles, supónganse, o olivo. Entonces, ese símbolo se fue transmitiendo como, bueno, como un prestigio, como los laureles que supimos conseguir, es como que ganamos
la prueba máxima, ¿no es cierto? Que uno logró la máxima expresión en el caso de las Olimpiadas del deporte, del esfuerzo, de la resistencia, de todo lo que eso implica. Bueno, entonces se traslada, pero hoy si una corona de laureles de valor económico no tiene nada, ¿no? Un valor de cambio, si hablamos de la modernidad, hablaríamos de valor de cambio. El oro sigue teniendo un valor de cambio tan importante como lo tuvo siempre en la antigüedad, ¿no? Como una piedra preciosa, porque es muy costoso obtenerlo, es muy difícil obtenerlo, y siempre fue un valor. De hecho, lo que decía yo, que que haya habido tan pocas tumbas que no hayan sido profanadas en el Antiguo Egipto, tiene que ver con eso, que como la mayoría tenía oro, buscaban eso, buscaban el oro además tiene la condición el oro que se puede transformar otra vez en algo líquido y volver a formatear y ser otra cosa. Entonces, poderlo desaparecer de su forma original y convertirlo en otra cosa, sea lingotes para tenerlos en un banco en Suiza, o sea cualquier otra cosa. El oro tiene esa posibilidad, esa capacidad, ¿no? De ser un material en ese sentido. Y bueno, ahora, que uno nunca puede ser original no es tan así, yo no coincido exactamente, pero que sí la historia siempre nos provee de elementos, de datos, de cuestiones que nos sirven a nosotros para poder orientarnos, para poder guiarnos, porque sí siempre hay un antecedente. La ciencia misma parte de datos previos para de ahí evolucionar. ¿O cómo creen ustedes que se hizo tan rápida las vacunas del año pasado a este año para el COVID? Porque, bueno, ya las vacunas es algo que ya hace muchos años, que se viene, hace más de un siglo, que se vienen desarrollando. Lo que varía, bueno, cómo se elaboraron, a partir de cuáles de las formas para poder inocularnos, pero en realidad siempre se parte de un antecedente. Ahora, uno puede a partir de ahí innovar, no es que nada se puede innovar. Es decir, sí, hay mucho hecho y es muy difícil que de ser uno a esta altura del partido tan innovador. Ahora, justamente cuando uno más quiere innovar es cuanto más tiene que saber de historia, para no meter la pata y sin querer hacer algo, suponiendo que ya está siendo innovador, que algo que ya ha sido elaborado, que ya estuvo pensado, que ya alguien lo hizo. Entonces, si yo voy con algo muy nuevo y digo, esto no lo pensó nadie, ¿no? Esto acá no lo pensó nadie, llego con esto, miren qué lindo. Ah, pero eso lo inventó Viró en el año 1900, o sea, ya alguien lo pensó antes que yo, y yo llego como la gran campeona que inventé la virome, por eso se llama virome, que en realidad es bolígrafo, porque un húngaro viviendo en la Argentina inventó, que se llamaba Viró, que inventó esto que se llama virome, ¿no? Creo Entonces, yo que... sí. Perdón. No, dale, después habla María Nidia, que es nuestra... Dale, sí. Es interesante todos estos temas, porque vamos como construyendo o yendo para mí en los pasos anteriores, o quienes descubrieron estas piezas gráficas, esta forma de representación, y a mí se me propone como un juego siempre pensar, bueno, esta pieza, como hablábamos, se lo veían los papiros, cómo se mostraba, cómo se hablaba, qué se decía, y tratar de imaginarlo en el presente actual nuestro. Eso me parece un desafío más que interesante, pensándolo, bueno, ellos en esa época hacían esto que hoy para nosotros sería como tal ejemplo, tal archivo. Más allá de los criterios y los recursos, que creo que estábamos hablando de eso, una estética, o lo que decía la compañera, se me hacía que cuando hacemos de algo orquestal, se sabe que tenés una estética que cumplir si querés que se entienda como orquesta, pero también yo opino como la profesora que algún molde se puede romper o tener alguna variante. Bien, Nidia, sí, perdón. Sí, no, simplemente agregar un comentario a esto que estaban conversando, que claro que me parece muy interesante. Me quedé también pensando en el ejemplo que traía la compañera, que no sé si es jazmín o jazmín, no sé cómo se dice. Es Jasmine. Jasmine, ok.
el ejemplo que traía Yasmín, que me parece que está bueno, también pensándolo en relación es como contar la película, pero pensando un poco en lo que va a venir en esta materia y en lo que sigue con respecto a la asignatura, que está bueno esto. Hay maneras de representar que han sido sostenidas por algunas razones, se pueden romper o no, eso claro, esto que estaban conversando, que totalmente esas maneras pueden desarmarse, pero donde definitivamente está bueno pensar que materias de este tipo les vienen bien y sirven a la profesión que ustedes quieren encarar como diseñadores y diseñadoras, porque tiene que ver con desnaturalizar los símbolos y los signos que están, digo, que están incluso para nosotros, digo, maneras de representar gráficamente que se han ido solidificando o manteniendo a lo largo del tiempo y que nosotros creemos que son, no sé, actuales y que sin embargo tienen que ver con una sedimentación, diríamos, en las humanidades de sentidos, de un montón de cosas, que está bueno conocer, sobre todo cuando uno va a manipular después símbolos y signos. Digo manipular en el sentido de meter las manos y no en un sentido peyorativo de la palabra. Pero digo, pensar, digo, si ustedes miran bien el programa, van a ver que hay ahí una descripción de la perspectiva que la cátedra tiene respecto a la historia del diseño y la manera de encararlo, y van a ver que una idea es pensar que el diseño no es una práctica ingenua y que está separada de los sentidos, de las ideologías, de los universos simbólicos, que es una idea que van a trabajar, van a ver más adelante con la profesora mucho. Es pensar que el diseño se mete ahí, o sea, interviene significativamente, interviene con significados en las sociedades, en los grupos, lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo ahora. Y la historia es una manera de eso, de avivar un poco la mirada en algún sentido, me parece a mí, como de desnaturalizar, también decimos mucho en las humanidades, desnaturalizar teóricamente o conceptualmente esas cosas que uno tiene como naturales en algún sentido. Ese comentario. Perfecto, me parece bárbaro, y me hiciste pensar en algo también de ese comentario de que está todo hecho. Depende también en donde uno esté realizando ese trabajo, ¿no? O para quién esté, quién es el interlocutor, quién es el receptor, porque hay símbolos y signos que son hoy globales, podríamos decir, ¿no? Porque ya internacional, que se queda chico, global. Probablemente las Olimpiadas, y que hace poco terminaron, y no sé ustedes, pero a mí me encanta, las sigo mucho, me interesa mucho, además, cada versión de Olimpiadas, siempre descubro que hay muchos más países nuevos, porque siempre está surgiendo algo nuevo, porque siempre hay alguna, sobre todo asiáticos, o luego de la caída del muro de Berlín, todo lo que quedó de lo que era la antigua Unión Soviética, o todos los desmembramientos de la India con Afganistán, Pakistán, bueno, Kazajistán, o sea, todas esas regiones que son muy complejas. Incluso había unos representantes de refugiados, o sea, que gente sin patria, ¿no? Que realmente es algo muy, muy interesante, que puede haber alguien que no tenga hoy ni siquiera una patria donde vivir. Me hacía acordar a La Terminal, esa película que trabajaba Tom Hanks, que vivía en una terminal, de hecho que sucedió, era algo casi gracioso, pero que sucedió, que había alguien que se quedó varado en un aeropuerto porque no podía ingresar, porque el país donde... Atrapado por la burocracia. Sí, pero además había desaparecido ese país, entonces no podía ingresar, claro. No podía volver a su país, no existía más su país, entonces había quedado varado en un aeropuerto, algo que sucedió realmente. Bueno, y entonces, pero cuando uno está diseñando, por ejemplo, para una cultura oriental, no están los códigos tan, son otros códigos, a eso voy también. Entonces, no hay que asumir que, bueno, ya no puedo hacer, no, lo que tengo que hacer primero es interiorizarme, cuáles son los códigos, porque
Si todo ya está inventado, pobre de nosotros, cerremos la puerta, bajemos la persiana y vayamos a hacer otra cosa, ya no podemos Claro, nada. perdón que te interrumpa. Claro, pasa que capaz no se entendió lo que yo quería decir, pero realmente, justamente, o sea, a eso me refería como a la historia, al estudiar la historia. Eso nos ayuda a entender los códigos de los diferentes lugares y así manejarnos en ese código para que la gente nos entienda. Después sí, obviamente que puedes innovar y esas cosas. Yasmín, pero también hay tiempos, códigos que hace 1000 años podían ser una cosa, hoy tienen otro sentido, otro significado. Entonces, la historia sirve para entender que si bien en algún momento significaron una cosa, hoy significan otros, ¿no? Claudia, sí. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Porque vos sos parte del taller. Exacto, porque soy parte del problema. Haciéndonos cargo como diseñadores, esto de decir, está todo hecho, ya está todo inventado, en realidad es también asumir el desafío que hoy tenemos nosotros los profesionales del diseño, de qué manera reformular muchas cosas que realmente, o sea, porque en forma, o sea, vayamos a lo básico, lo superficial, de la forma, de la pura forma, el color, no hay cosas nuevas. Lo que tenemos nuevo son nuevas tecnologías, son nuevos soportes, son nuevos códigos de comunicación. Entonces uno dice, ¿sí? como fácilmente y como dándolo siempre por arriba, ya está todo hecho, ya está todo inventado, pero es una forma de reconocer todo eso hecho, de reconocer la importancia de todo eso, de todos esos registros y de todos esos hechos históricos, para ponernos hoy en esta situación, en este momento, en este desafío de cómo superamos ciertas cosas, siempre hablando desde el diseño, cómo hacemos para reformular nuevas situaciones. Y ahí es donde esta materia nos ubica. Creo que es lo importante de esta materia, poder entender lo que se hizo antes, que el compañero Emiliano lo dijo muy bien, es esto de poder entender que eso que se hizo hoy, que se hizo ayer, ¿con qué lo emparejamos hoy? ¿En qué sentido lo podemos pensar hoy? ¿O qué podemos hacer nuevo hoy? Entonces esa frase es muy usada por nosotros, por los diseñadores. Ya está todo hecho, pero en realidad nos imponemos un desafío. No es que descansamos y decimos, bueno, ya está todo hecho, me relajo y hago lo que hago, total, ya está todo hecho. Al contrario, nos impone mucho más de hacer hoy. Era ese comentario haciéndome cargo desde el profe que te dijo que ya estaba todo hecho, que seguramente lo pensó en el sentido en el que lo estamos diciendo nosotros. Supongo que sí, pero a veces es aclarar porque a veces uno interpreta algo que quiere decir, el docente la tiene clara y piensa que todos están en la misma sintonía que él y a veces no sucede eso porque, bueno, lógicamente los estudiantes van cambiando, hay códigos que también dejaron de ser códigos, hay cosas que uno por ahí dice, un chiste. Yo el otro día decía, bueno, vamos al recreo, le doy 10 minutos, total, no tienen que hacer cola en el café, y después en el bar, y después me di cuenta que a los estudiantes que le estaba hablando jamás habían empezado la facultad y no sabía qué pasaba en el bar. Entonces, fíjense que con un año simplemente de distancia entre un grupo y otro, uno ya está hablando de cosas que ya dejaron de ser códigos en común, que antes uno sabía de qué estaba hablando, ¿no? Y Sí, hoy ya, y profe, ya fue. también el conocimiento desde el que habla un docente que nosotros no tenemos y vamos formando, ¿no?, una mirada o una postura que ustedes quizás la tienen más seguro por el conocimiento que tienen después de tantos años de carrera, y nosotros por ahí estamos empezando y no tenemos un punto ya definido, ¿no? Bueno, por eso es que yo por ahí, hoy nos reíamos, yo me río de mí misma, porque Analía
bueno, estábamos hablando de los horarios, y me dice, más o menos a las 4 terminás. Le digo, yo no sé si el contenido que tengo, pero yo puedo hablar. Yo explico más quizás que otros docentes. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y además han pasado, yo hace muchos años que soy docente, y como dice Mirta Legrand, el público se renueva. No es que el público solo se renueva, porque por supuesto todos los estudiantes todos los años son distintos, sino que han cambiado los estudiantes, ¿no es cierto? Porque vienen con otra formación, porque yo empecé dando clases con diapositivas, ahora estoy dando clases virtuales. Yo le hablaba a un estudiante hace unos años atrás que ahora estoy hablando a otro tipo de estudiante, en todo sentido, ¿no? No solamente del modo que me puedo mostrar mis clases y cómo trabajo a través en este caso, de un PowerPoint, que es un programa que me permite mostrar imágenes de un modo, sino que también la virtualidad, y ustedes también son otras personas que no tienen nada que ver con un estudiante de hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, y yo no doy nada por sentado. Por allí explico cosas que probablemente ustedes digan, qué pesada esta mujer, nos viene a decir cosas que ya sabemos. Probablemente sí, probablemente no. Y siempre trato de explicar desde qué lugar yo lo estoy diciendo, que por supuesto a veces no es exactamente el mismo lugar que lo está trabajando un profesor de un taller, porque el profesor de taller por ahí está trabajando sobre una temática muy específica, y lo nuestro es más general, ¿no? Y ustedes, yo no voy a dar nada por asumido, siempre cuando digo algo se los voy a explicar desde qué lugar lo quiero decir. Primero porque además, en la especificidad de la historia hay que ser muy precisos, porque por ahí uno usa terminología que el otro puede interpretarla como otra cosa que la que no quiero decir. Porque, miren, recién María Nidia decía, la manipulación, pensándolo no en el término peyorativo, sino a partir del momento que uno está, también, uno cuando habla del objeto de estudio y trabaja en historia, habla de manipular la información, o sea, se puede entender, tiene varias acepciones un mismo término, ¿no? Entonces uno siempre aclara desde dónde lo está diciendo para evitar problemas de que malas interpretaciones por parte del alumnado, que lógicamente, porque no conoce de la materia, puede llevarlo a interpretaciones hacia otro lugar que nada tienen que ver lo que uno intentaba decirle al estudiante, ¿no? Bien, entonces por eso es cuando a veces ustedes dicen algo y yo los corrijo. Hoy temprano, que ya no me acuerdo ni quién era, cuando hablamos de historia, dice, es el relato de los datos. No, el dato es, o de los acontecimientos existieron, pero hay que ser precisos. Y yo a veces los corrijo, no por querer corregirlo, decir, está todo mal lo que dicen, no, pero es muy importante la precisión cuando uno habla como docente. Por ahí el alumno no entiende que puede decir, pero no lo puedo dejar pasar el error, ¿por qué? Porque lleva a malas interpretaciones y a cambiar una noción por otra, o entender que una cosa es otra y no es así. Entonces, nosotros tenemos que ser muy precisos cuando hablamos. Y de eso creo que también da cuenta María Nidia, que en la filosofía, utilizar mal un término o atribuírselo a otro es un error a veces muy importante, cosa que por ahí ustedes como alumnos se les pasa por alto y es lógico, pero por allí hay que ser muy, muy, muy precisos en lo que uno dice, porque no puede dar lugar a que alguien dijo una cosa que en realidad no la dijo. Entonces, me refiero a un filósofo, un autor. Entonces, el grado de precisión es importante. Y por ahí uno los corrige no porque le guste corregir o dejarlo al alumno en una situación incómoda, sino precisamente porque el grado de precisión es importante para evitar malentendidos o malas interpretaciones. Entonces, yo entiendo que ustedes por allí entienden otra cosa que a lo mejor lo que quiso decir el profesor. Y está bien, no está mal eso, pero desde nuestra cátedra, ustedes sepan que nosotros por allí quizás, y en esto me hago cargo, soy muy insistente en algunas cuestiones, y que exijo mucha precisión. Lo que pasa es que en nuestra área, y bueno, no da lo mismo una cosa que otra, ¿no? Puede llevarse a malas interpretaciones. Por eso siempre está la aclaración, la precisión. Bueno, Analía ahora, hablando también
como parte de los talleres y que ella también está en el taller introductorio y comprende mejor desde qué lugar se pudo haber presentado ese tema. Bueno, dicho esto, y creo que ha llegado el momento de que todos necesitan un cafecito, un tecito, una agüita, algo para descansar de mi persona, vamos a hacer un pequeño recreo de 15 minutos y ya continuamos con lo que va a ser el primer trabajo práctico que Analía lo va a presentar desde lo operativo y yo lo voy a presentar desde lo conceptual, ¿sí? Espero que se entienda. Así que los esperamos en 15 minutos, ¿sí? ¿Sí? Buenísimo. Dale, Bueno, profe. profe. Gracias. Bueno. Realidad corté. Profe, seguimos viendo su pantalla. Perdón, gracias.